Hola, compañeros y compañeras de vida. Quiero hacerles una pregunta que quizá nunca se han hecho con verdadera seriedad. ¿Qué es lo que realmente diferencia a ese pequeño grupo de personas mayores que parecen vivir en una categoría aparte, de la inmensa mayoría que simplemente pasa los días? Hace algún tiempo, mientras daba una charla en Santiago, un caballero de 77 años se me acercó al final. Tenía una postura firme, una luz especial en la mirada que muchos pierden mucho antes, y me dijo algo que me llevó a reflexionar por mucho tiempo: doctor, la mayoría de mis amigos ya no están, y los que quedan, en realidad tampoco están del todo presentes. Y yo lo entendí perfectamente. Después de más de 30 años acompañando a personas como psicólogo, he llegado a observar algo a la vez fascinante y revelador. Cuando se llega a los 70 u 80 años, se levanta el telón sobre la realidad de cómo se ha vivido. Ya no sirven las apariencias, en esa etapa, la esencia queda al descubierto. Y aquí está lo más significativo: existe un grupo muy reducido, quizá el 1% de las personas en esa edad, que ha logrado cultivar 11 cualidades específicas que el resto no pudo. No por falta de voluntad, sino porque ya era demasiado tarde. Porque estas capacidades no se adquieren de un día para otro a los 75, se construyen ladrillo a lo largo de toda una vida. Ahora, antes de que piensen esto no va conmigo o ya pasó mi momento, escuchen esto: cada una de estas 11 cualidades tiene una ventana crítica para empezar a desarrollarla, y les aseguro que, en este mismo instante, al menos 3 o 4 de ellas están en riesgo en su vida, quizás sin que ustedes lo sepan. Hoy voy a compartir con ustedes exactamente en qué consisten estas 11 distinciones. Pero, más importante aún, voy a explicarles por qué la mayoría no las alcanza y qué pueden hacer sin importar su edad para asegurarse de pertenecer a ese grupo excepcional. Porque el verdadero drama no es envejecer, el drama es llegar a una edad avanzada y darte cuenta de que nunca aprendiste a vivir de verdad. Y créanme, he visto esa amarga revelación en demasiados hostos como para permanecer en silencio. Acompáñenme: lo que descubrirán a continuación podría redefinir por completo el rumbo de su existencia. Si les parece valioso, no olviden apoyar este canal suscribiéndose. Comencemos con algo que pueda resultar incómodo, pero necesario. La primera cualidad que solo ese 1% conserva es la habilidad de estar verdaderamente a solas sin sentirse desamparados. Parece sencillo, ¿verdad? Permítanme explicar por qué, para la mayoría, esto resulta tremendamente difícil. A lo largo de mi carrera, he conocido a muchas personas mayores que, a pesar de estar rodeadas, se sentían vacías por dentro. ¿La razón? Porque nunca aprendieron a ser su propia compañía. Edificaron su identidad completamente en función de los demás, como padres, cónyuges, profesionales. Y cuando esos soles se desvanecen, los hijos se independizan, la pareja falta, la carrera termina, se derrumban, porque detrás de esos soles no había un yo auténtico. Recuerdo a Clara, de 72 años, quien me confesó entre lágrimas: doctor, mis hijos vienen una vez al mes, y tengo suerte. Desde que mi marido partió, no sé qué hacer conmigo misma. Enciendo la televisión al amanecer y la apago a medianoche solo para no escuchar el silencio. Esa es la realidad del 99%. Pero existe ese 1% que es completamente distinto: personas que a los 80 años pueden pasar un fin de semana entero a solas y disfrutarlo. Leen, contemplan, crean, pasean, se sumergen en sus pensamientos sin que eso les genere angustia. La diferencia es que cultivaron, desde jóvenes, lo que yo llamo autonomía emocional. Aprendieron que el amor de los demás es un maravilloso complemento, pero no el cimiento eres tú mismo. Y aquí tiene la parte que muchos evitan mirar: si hoy, a tu edad actual, no puedes pasar una tarde completa a solas sin ansiedad, sin refugiarte en pantallas, sin llamar a alguien por compulsión, ¿qué te hace pensar que lo lograrás a los 75? La soledad confortable no es algo que se aprenda al final del camino, es una habilidad que se entrena en cada estación de la vida. La segunda cualidad es aún más reveladora: mantener viva la curiosidad intelectual. Cuando visito comunidades de adultos mayores, veo dos grupos claramente diferenciados. Están quienes solo hablan del pasado, repitiendo las mismas historias una y otra vez, y luego están esas joyas raras, esos seres magníficos que te hablan del libro que están leyendo, de la pregunta que los intriga, de lo nuevo que están descubriendo. La ciencia es clara: la mente que deja de hacerse preguntas comienza a apagarse mucho antes que el cuerpo. La curiosidad no es un lujo,
es el oxígeno de la conciencia. Conocí a Andrés, de 81 años, que estaba aprendiendo sobre inteligencia artificial. Me dijo, doctor, el mundo cambió y yo quiero entenderlo, no pienso quedarme anclado en los acuerdos. Ese es el 1%. La mayoría, sin embargo, dejó de aprender décadas atrás, dejaron de leer cosas nuevas a los 40, de escuchar perspectivas diferentes a los 50, y a los 60 ya habían convertido sus opiniones en dogmas. A los 70, el mundo les parece un lugar hostil y confuso que prefieren evitar. La pregunta incómoda es, ¿cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión sobre algo importante? ¿Cuándo aprendiste algo que te desafió por completo? Si la respuesta te inquieta, ya sabes en qué grupo estás. La tercera cualidad es algo que nuestra cultura a menudo desdeña: perdonar de manera genuina, especialmente perdonarse a uno mismo. Permítanme ser franco, he acompañado a cientos de personas mayores y la cantidad de veneno emocional que algunas cargan es abrumadora. Rencores de décadas, cultivados como si fueran tesoros, culpas que los consumen desde dentro. El resentimiento es un cáncer del alma, a los 30 es una molestia, a los 50 debilita, a los 70 puede ser letal. He conocido personas de 75 que aún no hablan con un hermano por una discusión de hace 20 años. Lo más trágico es que, a menudo, la persona a la que odian ni siquiera lo se acuerda. Es como beber veneno esperando que el otro muera. Pero lo más difícil suele ser el perdón hacia uno mismo. Tuve una paciente, Isabel, de 78 años, que llevaba 40 años castigándose por una decisión laboral que la alejó de su hijo cuando era pequeño, 40 años. Su hijo, ya adulto, le había dicho 1000 veces que la amaba y la perdonaba, pero ella no podía perdonarse a sí misma. El 1% comprende algo esencial: todos cometimos errores, todos lastimamos a alguien. La diferencia es que ellos aceptan que el pasado no se puede cambiar, pero el presente sí, y gastar el presente lamentando el pasado es la peor inversión emocional posible. La cuarta cualidad, y esta sorprende a muchos: tener proyectos propios, no proyectos para otros. Aquí la separación es evidente: la mayoría llega a los 70 u 80 sin ningún proyecto personal. Su única actividad es esperar, la visita, el cumpleaños, la llamada. Su vida se convierte en una sala de espera. El 1% es radicalmente distinto: tienen iniciativas, escriben, aprenden, cultivan, investigan, construyen algo que es suyo y no depende de la validación ajena. Conocí a un señor de 84 años que estaba recopilando la historia oral de su barrio. Cuando le pregunté cuándo pensaba terminar, me miró con lucidez y dijo: doctor, espero no terminarlo nunca. El día que no tenga algo importante que hacer, ese día empezaré a morir. Profundo, ¿verdad? Pero miren a su alrededor: ¿cuántas personas jubiladas conocen cuyo único plan fue descansar? A los 6 meses suelen estar desanimados, al año, con problemas de salud, a los 2 años, el deterioro mental se acelera, porque la mente necesita propósito como el cuerpo necesita alimento. La pregunta incómoda: ¿cuál es tu proyecto personal hoy? No tu trabajo, no tus obligaciones familiares, sino aquello que harías aunque nadie te lo reconociera. Si no tienes respuesta, es una señal clara de que algo esencial necesita atención. La quinta cualidad es especialmente desafiante: tener la flexibilidad mental para aceptar que el mundo cambió y que uno ya no es el centro de ese mundo. Una de las características más tristes del envejecer común es la rigidez mental, esa incapacidad de aceptar que las nuevas generaciones tienen valores distintos, que la tecnología avanzó, que las normas evolucionaron. El 1% hizo algo diferente: entendieron que el mundo no les debe nada, que su generación no es ni superior ni inferior, solo diferente. Conocí a una señora de 78 años que aprendió a usar mensajería instantánea para conectar con sus nietos. No porque le encantara la tecnología, sino porque comprendió que ese era el lenguaje de su tiempo y prefirió adaptarse antes que exigir que los demás retrocedieran a su época. Esa es sabiduría real, porque aferrarse obsesivamente al todo tiempo pasado fue mejor te convierte, lenta pero severamente, en un fósil viviente, y nadie, ni siquiera tu propia familia, quiere pasar tiempo con un fósil. La sexta cualidad es simple en teoría, pero difícil en la práctica: cuidar la salud física como una prioridad, no como una obligación tardía. Les diré algo que quizá no quieran oír: tu cuerpo a los 70 es el resultado directo de cómo lo trataste desde los 30. No hay atajos milagrosos,
Si pasaste décadas descuidándote, a los 70 pagarás la factura, y con intereses. He visto personas de 75 que caminan kilómetros diarios, que se mueven con una energía envidiable, y también personas de 65 que apenas pueden subir un escalón. La diferencia no es principalmente genética, son los hábitos, la suma de miles de pequeñas decisiones tomadas a lo largo de décadas. El 1% entendió que el cuerpo no es un adversario al que hay que soportar, sino un aliado que se cuida. No se mueven por obligación médica, sino porque valoran su autonomía, porque disfrutan de sentir vitalidad. Un paciente, Tomás, de 83 años, me dijo algo que nunca olvidaré: doctor, veo a mis amigos necesitando ayuda para levantarse, vestirse, bañarse, yo aún puedo hacer todo eso solo. ¿Sabe cuánto vale esa independencia? Vale más que cualquier fortuna. Y tenía razón, la verdadera riqueza en la edad avanzada no está en la cuenta bancaria, sino en poder valerse por uno mismo. Esa autonomía marca la diferencia entre vivir y simplemente existir. La pregunta incómoda: ¿qué estás haciendo hoy, en este momento, por tu cuerpo? Porque cada día que pospones ese cuidado es un día que le restas a tu futuro autónomo. La séptima cualidad es fundamental: cultivar relaciones genuinas, no transaccionales. Al llegar a los 70 u 80, se revela con claridad brutal la calidad de los vínculos que construiste. Hay quienes tienen cientos de contactos, pero están profundamente solos. Hay hijos que visitan por obligación, mirando el reloj. Hay familiares que solo aparecen cuando hay algo que obtener. Esas son relaciones transaccionales, y cuando a los 75 ya no puedes ofrecer nada a cambio, ese humo se disipa. El 1% construyó algo diferente: amistades de décadas basadas en el afecto sincero, no en la conveniencia, hijos que los visitan porque quieren, no porque deben, conexiones que perduran porque se invirtió en ellas con autenticidad. No coleccionaron contactos, cultivaron conexiones. No usaron a las personas, las valoraron. Estuvieron presentes en lo bueno y en lo difícil. Recuerdo a Elena, de 77 años, que me dijo: tengo 3 amigas de hace 40 años, nos vemos cada semana, nos apoyamos incondicionalmente. Ellas son mi riqueza verdadera. La mayoría, sin embargo, solo construyó vínculos superficiales ligados a contextos pasajeros: compañeros de trabajo, padres del colegio, vecinos. Cuando ese contexto desaparece, las relaciones también. La octava cualidad es un signo de verdadera grandeza: mantener la humildad intelectual, aceptar que no lo sabes todo y que puedes estar equivocado. He conocido personas mayores que se convirtieron en dictadores de la verdad. En cada conversación, ellos tienen la razón absoluta. El resultado: nadie disfruta hablar con ellos, las reuniones familiares se tensan, los nietos buscan excusas para irse. El 1% desarrolló la capacidad de decir: no sé, quizás me equivoqué, cuéntame tu perspectiva. No por debilidad, sino por auténtica sabiduría. Tuve un paciente, Miguel, de 82 años, que durante una charla sobre sociedad me dijo: doctor, llevo 60 años pensando de cierta manera, pero últimamente me pregunto si en algo estaré equivocado. 82 años y aún abierto a reconsiderado. Esa es grandeza mental, porque la verdadera sabiduría no consiste en acumular certezas, sino en conservar la capacidad de dudar. La novena cualidad está íntimamente ligada a lo anterior: mantener la capacidad de asombro ante la vida. ¿Cuándo fue la última vez que algo te dejó genuinamente maravillado? La mayoría pierde esta capacidad décadas antes de llegar a la vejez. A los 45, ya lo han visto todo. A los 55, nada los sorprende. A los 65, el mundo les parece predecible y aburrido. El 1% conservó esa chispa de asombro infantil: un atardecer aún los conmueve, una conversación profunda los entusiasma, un pequeño descubrimiento los llena de alegría. Conocí a un señor de 79 años que cada mañana salía a su jardín a observar las plantas como si fuera la primera vez. Me dijo: cada día encuentro algo nuevo, el milagro está en todas partes, solo hay que aprender a mirar. Esa actitud transforma por completo la experiencia de vivir, porque cuando mantienes la capacidad de asombro, cada día tiene algo valioso que ofrecerte. La décima cualidad es quizá la más difícil de todas: aceptar la muerte como parte natural de la vida, sin que el terror paralice tu existencia. Nuestra sociedad tiende a evitar este tema. En mi práctica he visto dos actitudes opuestas: quienes viven aterrorizados, donde cada dolor es una sentencia, y ese 1% que, sin desear el final, ha aceptado su mortalidad.
Y esa aceptación nos ha liberado para vivir plenamente el tiempo que les queda. Recuerdo a Fernando, de 85 años, con un diagnóstico terminal. En lugar de hundirse, me dijo, tengo dos opciones, pasar 6 meses aterrorizado o hacer de estos 6 meses los mejores de mi vida. Ya elegí. Y lo hizo, preparó relaciones, viajó, vivió con una intensidad que muchos no alcanzan en décadas. Aceptar la muerte no es morir antes de tiempo, es dejar que esa conciencia te impulsa a vivir con mayor plenitud hoy. La 11ª y última cualidad es la culminación, tener paz con la vida que viviste, sin lamentos destructivos. Cuando llegas a los 70 u 80, inevitablemente haces un balance. La mayoría llega cargada de si hubiera y podría haber sido, viven en un museo de oportunidades perdidas, y ese museo se convierte en una prisión de amargura. El 1% es diferente, no es que no tengan arrepentimientos, todos los tenemos, la diferencia es que hicieron las paces con sus decisiones. Entienden que, con la información y la madurez que tenían en cada momento, hicieron lo mejor que pudieron. Tuve una paciente, Rosa, de 80 años, que me dijo, doctor, mi vida no fue la que soñé de joven, fue diferente, a veces más dura, a veces más simple. Pero fue mía, la viví a mi manera, y eso me da paz. Esa paz, amigos y amigas, es el mayor logro al que puede aspirar un ser humano, porque puedes tener riquezas, reconocimiento, éxito, pero si llegas a los 80 sin paz interior, cargando rencores y arrepentimientos tóxicos, esa riqueza externa no vale nada. ¿Y ahora qué? Un marco para la acción. Conocer estas 11 cualidades es el primer paso. El segundo, y más importante, es actuar. Aquí les dejo un marco práctico para empezar, sin importar su edad. Haz un inventario honesto. Toma papel y lápiz. En silencio, responde con crudeza, ¿puedo estar solo sin angustiarme? ¿Cuándo aprendí algo nuevo por última vez? ¿A quién necesito perdonar? ¿Cuál es mi proyecto personal? ¿Mis relaciones son genuinas? No te mientas, el autoengaño es la semilla del arrepentimiento futuro. Elige una sola cualidad. Solo una. Trabájala de manera intencional durante los próximos 3 meses. La transformación real no es un sprint, es una maratón de pequeños pasos persistentes. Si es la autonomía emocional, empieza pasando una tarde a la semana completamente a solas, sin distracciones digitales. Si es la curiosidad, comprométete a leer un libro al mes sobre un tema que desconozcas por completo. Si es el perdón, escribe una carta, no para enviar a quien debas perdonar o a ti mismo, y luego, en un acto simbólico, elige soltar ese peso. Busca un compañero de viaje. Comparte tu compromiso con alguien de confianza, pareja, amigo, terapeuta, y pídele que te pregunte periódicamente cómo vas. La responsabilidad compartida multiplica las probabilidades de éxito. Acepta que vas a tropezar. Habrá semanas sin progreso, momentos de retroceso. Eso no es fracaso, es parte del proceso. El 1% no está hecho de seres perfectos, sino de persistentes. La clave es volver a levantarse. Establece un ritual de reflexión. Dedica 30 minutos cada semana, el domingo por la noche puede ser ideal, a revisar sinceramente tu avance, tus caídas y tus aprendizajes. Sin esta pausa consciente, los días se convierten en años vacíos. El verdadero propósito. Este mensaje no trata solo de envejecer bien, trata de vivir con intención, de tomar decisiones conscientes hoy que determinarán la calidad de toda tu vida, especialmente de tus últimos capítulos. He visto demasiadas miradas llenas de lágrimas y la frase ojalá hubiera. La mayoría de esos lamentos no son por errores cometidos, sino por vidas no vividas, por sueños nunca intentados, por amores no expresados, por miedos que gobernaron en lugar de la valentía. No dejes que ese sea tu final. El verdadero objetivo no es simplemente llegar a viejo, cualquiera, con un poco de suerte, puede hacerlo. El verdadero objetivo es llegar íntegro, pleno, en paz, poder mirar atrás y, con una sonrisa serena, decir, viví. Fui auténtico. Lo intenté. Y eso es suficiente. Estas 11 cualidades son el mapa, pero solo tú puedes caminar el camino. La pregunta final, la única que importa, no está en tus intenciones ni en tus deseos, está en las decisiones concretas que tomes a partir de este preciso instante. Porque el tiempo es el recurso más democrático y a la vez el más implacable,
Todos tenemos las mismas 24 horas. La diferencia radica en cómo las usamos, en qué priorizamos, en qué estamos dispuestos a construir día a día. Les envío un abrazo lleno de confianza en su potencial. Y recuerden esto, nunca es demasiado tarde para empezar a vivir de verdad, pero tampoco es demasiado temprano para comenzar a construir la vida extraordinaria que merecen. Que estas 11 cualidades sean su brújula. Hasta la próxima, y que su camino esté lleno de conciencia y plenitud.